El cambio de guardia. ¿O es maravilloso? La salva de cumpleaños. Y espléndida pompa fluvial. Esta es la forma de viajar. La ceremonia y el espectáculo de nuestro patrimonio real nunca está lejos. Siempre me ha fascinado la historia y las curiosas costumbres y citas que rodean el modo de vida de la realeza. Y las extraordinarias personas que aún mantienen estas tradiciones centenarias. Hasta el día de hoy, nuestra historia de reyes se desarrolla a lo largo de 1000 años. Y durante los últimos 64, Su Majestad la Reina Elizabeth II ha sido nuestro mascarón de proa. La reina procesó aquí arriba. Todo aquí se llenó con lo grande y lo bueno de Gales. Con motivo del 90º cumpleaños de nuestro monarca más longevo. Viajaré a las 4 esquinas de la Unión. Y aventurarse entre los bastidores de las residencias royales oficiales de Su Majestad. Y mira, ha llegado. Es un mundo del que sé algo. Durante un fascinante año fui sheriff del condado de Surrey. Ah, aquí estamos. Y ahí está mi nombre. Voy a visitar a los poseedores de títulos royals. Encantado de verle. Muy amable tenerte aquí. Conocer a la gente al servicio de Su Majestad. ¿Le gusta el arpa? Le encanta el arpa. Y descubriendo rituales monárquicos. Cielos, ¿tienes que seguir entrenando? Mantén el labio dentro. Sí que lo tenéis, ¿verdad? Sí. En esta, la tercera etapa de mi viaje. Me dirijo a Irlanda del Norte, donde visitaré la residencia oficial de Su Majestad, el castillo de Hillsborough, la sala del trono, debe ser. Y uniéndome a las celebraciones por una ocasión. ¿Lo veis? Salto cada vez. He cruzado el mar de Irlanda y viajado 12 millas al sur de Belfast a Hillsborough, en condado de Down. Esta pintoresca comunidad de 3.500 habitantes, con sus hileras de casas adosadas georgianas y su bonita iglesia rural, no es un pueblo cualquiera. Alberga una de las residencias royal oficiales de Su Majestad. El castillo de Hillsborough no es tanto un castillo como una gran casa georgiana del siglo XVIII. El tipo de lugar que los agentes inmobiliarios denominan casa histórica. Su Majestad la Reina ha venido aquí en misión oficial. Su primer compromiso público en Irlanda del Norte, como princesa y la primera como reina en la coronación, en 1953. La reina y el duque emprendieron el camino hacia Hillsborough, donde pasarían 2 noches. Miles de leales súbditos les esperaban para darles una calurosa bienvenida. Siempre que Su Majestad visita Irlanda del Norte, el castillo de Hillsborough es su lugar de residencia. Es un lugar glorioso y estas impresionantes puertas que solo se abren para la reina. Y aquí estoy en un día muy especial. Su Majestad cumple 90 años. Y creo que va a haber algún acontecimiento bastante espectacular para marcar ese hito. El castillo de Hillsborough está más cerca del corazón de la reina de lo que mucha gente. Mucho antes de que Su Majestad lo visitara en misión oficial, conoció y amó este lugar durante los despreocupados días que pasó visitando a su tía, Lady Rose Granville, que era León Bossé y hermana de la reina madre. Lady Rose vivió aquí como esposa del gobernador de Irlanda del Norte. Así que cuando su hermana vino a visitarla y la princesa Isabel iba a venir también, y pasaron la noche en casa de sus tías. Un lugar que algún día se convertiría en su propia residencia imperial. Por supuesto, si la reina estaba en la residencia, el estandarte real ondearía en el mástil de la bandera. Hoy no hay nada. La última visita de la reina al castillo de Hillsborough fue en 2014. Y esperando ansiosamente su llegada estaba el hombre encargado de izar el estandarte real. Buenos días, Robert. Me alegro de veros. Encantado de conocerte. Bonito día. Cuando viene la reina. ¿Tenéis el estandarte aquí o lo envía ella? Viene delante de su equipaje. Ah, sí. ¿Y cuándo lo sube?
Me llega un mensaje de radio diciéndome que están llegando a la entrada, así que tan pronto como cruzan las puertas del jubileo, tengo la bandera en lo alto del mástil. La bandera se iza cuando ella entra, eso es maravilloso. Esperemos que haya buen viento, por supuesto. Lamentablemente, la reina no nos acompañará hoy para celebrar su cumpleaños de abril, pero la bandera de la Unión se izará sobre el castillo de Hillsborough para conmemorar la ocasión. Y al otro lado del patio hay un frenesí de actividad. El cuerpo de oficiales de la Queen's University ha llegado con un aspecto bastante serio de artillería. Una salva real está en marcha. Como parte de una celebración nacional, el castillo de Hillsborough se unirá a las salvas en los 4 rincones de la Unión, desde el castillo de Edimburgo hasta Cardiff y Windsor. Aquí, en Hillsborough, un centenar de vecinos de la reina llegarán en las próximas 2 horas para ayudar a celebrar el cumpleaños de su majestad. Hoy aquí viene la bandera. Y hay una mosca para decir feliz cumpleaños a su majestad. La reina celebrará hoy su cumpleaños en el castillo de Windsor. En la actualidad, pero siempre que su majestad o miembros de la familia real la visitan es obra del jefe del castillo de Hillsborough, Patricia Corbett, asegurándose de que todo funciona como debe, como un reloj. Pasa, Penélope. Gracias. De nada. Es una habitación maravillosa. ¿Verdad, preciosa? Absolutamente hermosa. Ahora sé que cuando llega su majestad, se abren las puertas. ¿Qué más es diferente por ahí? Bueno, tendríamos una alfombra roja ahí fuera, la puerta principal por la que acabas de entrar. También tenemos un corneta de la vieja guardia de Hillsborough que toca la corneta a su llegada. Hay una enorme sensación de entusiasmo e interés. Muchos de los empleados miran por las ventanas. ¿De verdad? Mucho. Las amas de llaves Joan y Dorothy han estado al servicio de su majestad, bajando las camas y puliendo el latón para la reina y la casa real durante más de 16 años entre los dos. Joan se encarga de que el estado de los apartamentos tengan siempre el mejor aspecto, mientras que Dorothy tiene el importante papel de asegurarse de que el Royal Landing privado esté impecable, pero hoy está en tareas de pulido. Hola Dorothy, encantada de verte. ¿Viene mucha gente? Sí lo son, y esto es para refrescarse después del consulado. ¿Cuándo llegue la reina? ¿Pulido y polvo extra? Sí. Estamos bastante ocupados. Y no importa cuántas veces vengan, yo seguiría estando nerviosa, lo cual me parece positivo. Sí, por supuesto. Y es hermosa. ¿Y qué hay de ti? Sí, estaba muy emocionada la primera vez que conocí a la reina. Sí, ella es mi favorita de la realeza. Cuando te sonríe, te tranquiliza. Solo quiero que todo sea perfecto para ellos. Así que hay un pulido y desempolvado extra. Por supuesto que sí. Limpiamos y volvemos a limpiar para asegurarnos de que todo está bien. Así que supongo que cuando vuelven a Hillsborough es como volver a otra casa, ¿verdad? Lo es. Casi siempre nos reconocen, así que ellos. Charles y Camilla han estado bastantes veces, ¿no? Le gusta ver. Sí, por supuesto. También conoces caras conocidas. ¿Cómo está tu casa? Oh, ¿impecable? No tan perfecto. No cuando viene la familia real, no. Definitivamente no. Incluso cuando su majestad no está aquí, Joan y Dorothy tienen mucho en lo que ocuparse, preparando el castillo de Hillsborough para todo tipo de visitantes y personalidades reales que asisten a investiduras, fiestas en el jardín o simplemente visitan esta maravillosa casa. Una de las cosas que más me gustan de las grandes casas son los libros de visitas y, por supuesto, este es magnífico. Aquí tenemos al conde de Wessex en mayo de 2012. David Cameron. Aung San Suu Kyi es encantador. 2013. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall. Encantadoras firmas, se ven muy bien juntos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Su Majestad la Reina y el Duque de Edimburgo en 2012. La familia real evidentemente disfruta Hillsborough y no los culpo. Derecha, izquierda, derecha. A medida que se acercan los disparos del saludo de honor, el núcleo de entrenamiento se pone a prueba.
El teniente coronel Brian Johnston, oficial al mando, se asegurará de que todo salga a pedir de boca. Bonita mañana. Increíble mañana en el castillo de Hillsborough. Ahora hay una cantidad diferente de disparos para el saludo, ¿no? Tradicionalmente, en un saludo real disparan 21 cañones. ¿Cuál es la historia del saludo con disparos? Tradicionalmente, cuando un barco entraba en un puerto, los buques de la Armada Británica tenían 7 cañones y disparaban cada uno de ellos para demostrar al puerto anfitrión que sus cañones estaban vacíos. A cambio, el puerto dispararía 3 tiros por cada uno de los disparos realizados desde la costa. Entonces, tradicionalmente se disparan 7 cañones y el resultado es que se devuelven 21 cañonazos. Eres bienvenido a este puerto, y esa es la tradición. Eso es maravilloso. ¿Y cuál es el intervalo entre cada disparo? El intervalo debe ser de 3 segundos. ¿Es todo? Eso es todo y habrá un cronometrador que mantendrá un estricto control de los disparos. Nos aseguraremos de que estamos absolutamente en tiempo gane. A medida que se acerca la hora prevista para el saludo de armas, los vecinos de Su Majestad de Hillsborough son recibidos, con estilo, en el castillo. En la terraza sur, los invitados se reúnen para el acto principal y el tiempo corre. Todo el mundo está comprobando sus relojes. Tiene que ser la hora del artillero. Me parece maravilloso que el cuerpo de trenes de la Universidad de Queens participe en la continuidad de un ritual de la realeza que se remonta a 1533, mientras que los nuevos espectadores pueden disfrutar del espectáculo. Parecen muy listos. Siempre he odiado las detonaciones. Número 1, fuego. Número 2, fuego. Es muy cargado, ¿no? ¿Ves que salto cada vez? Eso es 21. Feliz cumpleaños, Majestad. Espléndida ceremonia. Estoy en Irlanda del Norte siguiendo los pasos de Su Majestad. Para una joven reina, su primera oportunidad de ganarse los corazones y las mentes de los habitantes de esta provincia llegó con su gira de coronación. Un viaje de 3 días que la llevaría de Belfast a Londres-Derry. Gracias a las cámaras de los telediarios, los ojos de la nación estaban pegados a cada uno de sus movimientos. Y esta fue la primera ciudad donde el público tuvo el honor de darle oficialmente la bienvenida. El 1 de julio de 1953, Su Majestad la Reina y el Duque de Edimburgo llegaron a Lisboa en el marco de su gira de coronación. El coche dobló la esquina. Esto era todo carretera. Había gente por todas partes colgando de las ventanillas. Multitud y multitud de ellos. Ya veis que había mucha gente. Por supuesto, los noticiarios de la época eran en blanco y negro, como estas fotos. Pero había un vecino que tenía una cámara de cine que grababa en color. Era un joven local de 23 años, Harold Patterson, de la Lesbian Camo, el grupo que tuvo la oportunidad de dar un toque de color al día en que la reina llegó a la ciudad. Me reúno con la viuda de Harold, Meta, y su hija Hazel para escuchar su extraordinaria historia de cómo se convirtió en el autoproclamado camarógrafo de Su Majestad. ¡Qué hombre más guapo! Lo era. ¿Verdad? Señora Patterson, ¿su marido siempre estuvo interesado en la fotografía? Era solo un pequeño pasatiempo que tenía. Simplemente decía que saldría y hacía lo suyo. Cuando salía con la cámara, sabías que era algo especial. ¿Y esto era su orgullo y alegría? Lo era. ¿Te tomó fotografías, Hazel? Lo hizo. Tenemos fotos preciosas de cuando éramos niños, pero siempre era una ocasión especial. La primera emisión de televisión en color en el Reino Unido no se produjo hasta 1967, por lo que las imágenes de la reina en color en esta etapa de su reinado hacen que la película de Harold sea aún más notable. Aquí viene. Es agradable ver su ropa y el color, su sombrero, su bonete es hermoso. Sí, es extraordinario pensar lo cerca que estuvo, ¿no? Lo es, ¿verdad? Sí, porque debe haber estado al final de la fila, ¿no?
Parece como si estuviera casi en la parte trasera del coche. Sí, así es. ¿Cómo consiguió acercarse tanto? Mi padre era un comerciante local y uno de los altos cargos de la policía entró en la tienda. Creo que mi padre era un gran oportunista y que vio una oportunidad y dijo, podría tener acceso para hacer algunas fotografías de la reina y de su visita. Es maravilloso. Por favor, facilite al señor Harold Patterson que desea tomar fotos de cine de la visita real. Y así que solo mostró esto y allí estaba. Y llegó a la primera fila. Y me encanta el hecho de que dice, en una medida razonable. Hasta cierto punto, escrito a mano. Me pregunto qué tenían en mente. Creo que papá rompió algunos de esos límites porque sabes que las imágenes muestran que se acercó mucho. Después de haber conseguido todas las fotos que quería en el aeropuerto, Harold solo tenía 30 minutos para volver corriendo a Lisboa. Esta es la llegada, donde una vez más se puso en el centro de la acción. Es maravilloso verla en un día soleado y en ese color. La reina parece tan digna, ¿verdad? Para hacer su primera visita real, es increíble, ¿no? Es verdad. ¡Qué calma! Debe haber sido toda Lisboa la que ha salido así, ¿no? Es como si un hombre pudiera estar de pie en la cornisa bastante preparado para... Sí, colgando. ¡Qué reverencia tan baja! Harold mantuvo su afición y durante toda su vida siguió desempeñando un papel importante en su comunidad local. Creo que por el servicio que demostró a la comunidad obtuvo el reconocimiento de Orden del Imperio Británico Bravo. Y todos tuvimos un día en el Palacio de Buckingham y conocimos al príncipe Carlos. Eso es maravilloso. Estamos todos muy orgullosos de él. Bueno, ¿sabes que su recuerdo sigue vivo aquí? No, y con todas estas cosas maravillosas. Después de haber deleitado a la multitud en Lisboa, la glamorosa pareja real regresó a la residencia real oficial de Su Majestad, el Castillo de Hillsborough, para asistir a una cena de Estado. A lo largo de su reinado, el castillo ha sido una residencia real de trabajo, un lugar donde la familia real se aloja y acoge eventos en los apartamentos de Estado. O debe ser la sala del trono. Me encanta el hecho de que en los tronos se han sentado bastante. Como se ve, el terciopelo está un poco desgastado. Christopher, buenos días. Buenos días, Penny, bienvenida a Hillsborough. Yo también me alegro de verte. El curador Christopher Woolley, procedente de palacios reales históricos, tiene la envidiable tarea de cuidar los tesoros del castillo y reconstruir su colorida historia. La historia de la casa es extraordinaria, ¿verdad? Porque no parece moderna, pero sí bastante joven en términos de residencias reales. Es bastante joven. Sabemos que el edificio, el núcleo central de la casa, estaba aquí desde 1788 y el gobierno compró la casa en 1925 por 24,000 libras. Una buena suma. ¿Por qué no estábamos en ese momento? Ya lo creo. Con la venta de la finca, el castillo pasó de ser el hogar familiar de la titulada familia Hills a convertirse en la base oficial del gobernador de Irlanda del Norte, que hasta los años 70 representaba a la corona en ausencia del monarca. En 1945, los tíos de la reina, Lord y Lady Granby, ocuparon el cargo y se habrían sentado en estos tronos para las ceremonias oficiales. Así que el gobernador ha estado sentado en ellos bastante. Sí, de hecho se puede ver donde su espada ha desgastado el terciopelo y... Eso es una cuestión interesante para nosotros porque no estamos seguros de si retapizarlos, están un poco desgastados, es un elemento histórico de su uso. Si pensamos en los tronos de otras residencias reales, siempre están en perfecto estado, así que nos preguntamos si los retapizamos o los dejamos como están. ¿Puedo expresar mi opinión? Por supuesto. Déjelos como están. Ahí está la pancarta más maravillosa. Lo hay, técnicamente es una pancarta con apliques. Como puede ver, tiene las letras R en la parte superior, que cuando llegué por primera vez aquí, en Hillsborough, nos dijeron qué significaba Elizabeth Regina. Isabel la Reina. Sin embargo, después de revisar algunos de los registros históricos, descubrí que en realidad fue hecho para Edward VIII, así que era Edward Rex.
Ahora, por supuesto, abdicó en 1936, por lo que la pancarta fue rápidamente envuelta y guardada. Así que no pusieron una G. No le pusieron una G, no. Otra historia que nos contaron cuando llegué aquí por primera vez era que la E se podía alterar para convertirlo en una C de Carlos Rex, por supuesto. Por supuesto. O, se llama pensamiento progresivo. Absolutamente. El castillo de Hillsborough es una de las residencias reales de la reina menos conocidas, pero para mí ese es su atractivo. Es como un tesoro sin explotar de la historia real. No soy la única a la que cautiva su encanto. Hay 10.000 visitantes al año que reservan visitas guiadas al castillo, y hay planes en marcha para abrir la residencia real a un público mucho más amplio, para que aún más gente pueda disfrutar de esta maravillosa casa. Esta habitación, Este es el Salón del Estado. Salón de Estado, es precioso. La última vez que Su Alteza Real el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall estuvieron aquí, dieron un concierto en el Salón del Trono y luego trajeron a sus invitados aquí. Así que esta es la sala en la que la Casa Real pasaba el tiempo. De acuerdo. Acabamos de pasar junto a un fabuloso retrato de la reina. O lo siento, Su Majestad. Tengo que enseñárselo. Fue pintado por Lydia de Burgh, que es tía de Chris de Burgh. Oh, en serio. 1955 sigue siendo una mujer muy joven. Absolutamente. Y es muy estilístico, no, desde los años 50, casi un nuevo look. Está preciosa. Sí, es muy joven. Oh, eso es glorioso. Esta habitación es muy personal y me encantan las fotos familiares. Incluso hay una de Eduardo VII en sus pantalones holgados en una de sus muchas visitas aquí para jugar al golf. Y aquí estamos entrando en el estudio de la señora Gray. Bien. Probablemente reconozcas que seguimos una enfilada tradicional, que es una progresión de habitaciones, así que comenzamos. Me encanta la palabra enfilada. Es fabuloso, ¿no? Me he enfilado. Lo has hecho, digamos que sí. El castillo de Hillsborough es toda una residencia real. Solo han pasado 2 años desde que los palacios reales históricos se hicieron cargo de la gestión del castillo, pero en ese tiempo Christopher ha hecho un importante descubrimiento que arroja luz sobre los primeros años oficiales de la reina aquí. Aún no se ha expuesto al público, pero estoy recibiendo un anticipo. Aquí hay una pequeña joya que encontré. Encontré esto en un aparador en una de las oficinas hace un par de años. Nadie sabe nada de ella y en ella tenemos cada tarjeta de menú, cada invitación o cada tarjeta de baile de cada evento que ha ocurrido aquí en el castillo desde 1925. Como me gusta. Si eres un historiador de la comida, esto es realmente interesante también. Sí. Esto es durante la guerra de 1941. Sí, absolutamente. Así que el racionamiento estaba en marcha y las cenas eran realmente mínimas. Quiero decir que eso era solo sopa y boeuf a la mode significaba supongo que los trozos de ternera que pudieras conseguir y luego cubrirlos con todo lo que pudieras sí. Y melocotón. Melocotones. Y luego o un soufflé. ¿O no son gloriosos? Podría pasar horas mirando estos. A menudo me distraigo durante horas mirando esto. Apuesto a que sí. Pero la entrada más preciada de todo el álbum de recortes tiene que ser la de una de las noches más especiales que se han celebrado aquí. Voy a pasar a 1953, que fue la primera visita oficial de Su Majestad. Allá vamos. Visita de Su Majestad la Reina y Su Alteza Real el Duque de Edimburgo a Irlanda del Norte, julio 1953. Oh, encantador. Aquí tenemos el menú. Consomé Julien, evidentemente es un favorito. Filet de sol Veronique, roast beef, espárragos y merengue. Goloso. Absolutamente. Con fresas. Pero vestido de noche. Vestido de noche, por supuesto, y adornos. Mi viaje a Irlanda del Norte me ha llevado al noreste y al condado de Antrim. Me dirijo al hogar de una pieza bastante especial de la historia real que se remonta al tour de la coronación de la reina. El último día de la gira, Su Majestad se aventuró por las regiones en tren. Gracias a esta sociedad he descubierto ahora qué son estas siglas. The Railway Preservation Society of Ireland. Algunos vuelven a la vida. El carruaje real que emprendió este viaje histórico ha permanecido oculto durante 15 años.
Me ha costado un poco de trabajo detectivesco encontrarlo, pero creo que está escondido en este cobertizo entre otros maravillosos vagones antiguos de una época en la que viajar en tren solía ser un asunto elegante. Yo solía ir al internado en trenes como este. Recuerdo que podías abrir estas ventanillas. Y tal vez caían los tizones de la máquina de vapor y, por supuesto, la puerta del vagón se deslizaba abriéndose y cerrándose. Algunos carruajes decían solo señoras. Los porteadores venían a subir tu equipaje y podías darles propina. Los porteadores venían a subir tu equipaje y podías darles propina. Tal vez 6 peniques si te sentías realmente rico. El siguiente carruaje es el que realmente me interesa. Llevó a Su Majestad la Reina en su gira de coronación. Construido en 1911, fue rescatado de la chatarra gracias, en parte, al curador Charles Friel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. He estado reviviendo viejos recuerdos. El carruaje se habría parecido mucho a esto, diría usted. Oh, sí, muy parecido. Los mismos paneles, el mismo techo. Las mismas ventanas, sí, que parecen más grandes. Oh, sí, bueno, la idea era que este fuera el único coche que realmente permitiera ver a la pareja real desde tierra. Ya veo, ¿y había gente a lo largo de eso? Había gente en todas partes. Algunas fotos las tomaron personas desde el medio del campo. No habría tenido los asientos que un tren común tenía. No había sofás, sí, sofás de 2 plazas y sofás de 3 plazas y mesas con suelo y refrescos disponibles y así sucesivamente. El armazón principal es de caoba. ¿Todo esto? Sí, y muchos de los paneles son de nogal. Es precioso. Y muchos de los detalles de la parte superior se hicieron a mano. El papel pintado en el techo se llama incrusta. ¿Y era blanco? Sí. Supongo que al ser blanca se habría reflejado y habrías podido ver mejor a la reina. Exacto. Habla una actriz que sabe de blanco. El tren real llevó a la reina en un viaje que visitó 5 veces y recorrió 89 millas en poco menos de 4 horas mientras se dirigía a Londres-Derry. Su segunda parada fue la pequeña ciudad de Ballymoney. Cuando el tren entró en Ballymoney, los vítores de los escolares se oían a más de 1 kilómetro de distancia. Alex Blair era un niño cuando Su Majestad llegó a la ciudad. Y, por supuesto, fue un gran día en Ballymoney. Todo el mundo estaba allí. Toda la población de Ballymoney estaba allí. Yo creo que sí. ¿Cuántos habrían sido? Bueno, dijeron que había unos 20.000. Puedes ver las multitudes. Estos eran todos los niños que ves, y esta es ella en el día. Estaban apretados como sardinas. Pero no estábamos tan mal. Estábamos en la parte delantera. Pero hubo miembros del público que fueron aplastados contra las paredes. Fue realmente peligroso. El personal de salud y seguridad se volverían locos hoy en día, pero eso no les preocupaba en aquellos días. Habíamos pasado una guerra que era salud o seguridad. Exactamente, y recuerdo que este tren llegó deslizándose y entonces ella, la reina, llegó, subió al estrado, y el ruido fue tremendo, puedes imaginártelo. Creo que estaba bastante sorprendida, parecía muy nerviosa. Fue todo un shock verla con un aspecto bastante ordinario. Ella no llevaba los colores que lleva hoy en día, los colores brillantes, era solo un abrigo gris azulado que tenía y un sombrero oscuro. A pesar de toda la grandeza y todo el ceremonial y demás, aquí había una persona corriente como nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo realmente en Ballymoney? Durante 10 minutos. Vaya. Eso fue todo lo que duró. ¿Y qué cosa maravillosa ha pasado en Ballymoney desde 1953? En realidad no mucho. Ella nunca regresó. Puede ser que el tren real se haya jubilado, pero no así la reina, no hay quien la pare. Solo el año pasado asistió a la asombrosa cifra de 340 compromisos oficiales. A lo largo de todos estos años, las visitas de Su Majestad a Irlanda del Norte la han convertido en testigo de importantes cambios en la provincia. Hace 70 años, la reina visitó por primera vez el río Lagan en Belfast. Desde entonces, ha sido testigo de los vaivenes de la zona. Su Majestad inició su primer barco aquí en 1946 como una joven princesa. Esas 2 enormes grúas de allí se puede ver en una de ellas con H&W de Ireland y W y son un recordatorio constante de Belfast, días gloriosos de la construcción naval. Había una frase entonces, construido para durar en Belfast. La empresa Harland & Wolff, de Belfast, fue en su día constructora naval del mundo.
Ya en 1912 habían construido el Titanic aquí en el Argan. La reina ha visitado el muelle varias veces durante su reinado. Uno de los viajes más recientes de Su Majestad fue en 2003 para ver la regeneración de la zona. Derek. Bienvenido a bordo. Gracias. Es un viaje que Derek Booker, patrón del barco de recreo Mona, recuerda bastante bien. ¿Cómo se enteró de que iban a llevar a la reina a bordo? Bueno, fue toda una historia. Quizás 6 meses antes de que nos dijeran que había un dignatario a bordo, yo pensé que sería Tony Blair o algo así. En realidad descubrimos que era la reina la noche anterior. Cielos. Me disculpé. Le dije que este barco apestaba un poco. Él dijo: escucha, mi buen chico, la reina. Supongo que unos 20 minutos, media hora en realidad, pero era una señora encantadora. Charlotte firmó en su libro de visitas, de hecho firmó por Philip también. ¿O realmente? Está abajo, sí. Desde que la reina vino aquí por primera vez, la zona ha cambiado dramáticamente. En el lugar de los astilleros ahora se encuentran en expansión, hay estudios de cine. Pero hay una característica dominante en el paisaje que ha sobrevivido al paso del tiempo: las dos gigantescas grúas de Arland y Wolf. Dos de las grúas más grandes del mundo, Sansón y Goliat. Creía que ya no se utilizaban. No, se utilizaron durante un tiempo y durante bastantes años porque estaban planeando derribarlos. ¿En serio? Hubo una gran campaña al respecto y muy pronto fueron catalogados como monumentos industriales, lo que no les gustó en ese momento, pero ahora están muy contentos porque hacen un montón de viento, trabajo en granjas, trabajo en plataformas petroleras aquí, así que están de nuevo en uso. Sí, están de nuevo en uso. En Belfast son nuestra Torre Eiffel. Sí, por supuesto, se puede ver por avión, en tren, en coche. Hay tantos sitios que hasta hoy las veo desde ángulos que nunca había visto. Qué maravillosa manera de pasar un tarde, navegando a lo largo del río Lagan con Skipper Derek. Pero me dirijo a 20 kilómetros al sur de Belfast. Vuelvo a la residencia oficial de Su Majestad en Irlanda del Norte, Hillsborough Castle. Una casa que ha desempeñado un papel público y privado en su vida. Desde que tenía 19 años había venido aquí a visitar a su tía Rosa, que era más conocida por el público como Lady Granville. Isabel y su tía estaban muy unidas, y cuando en 1946 la princesa emprendió por primera vez un viaje oficial en solitario, su querida tía estuvo a su lado. Ataviada con un abrigo y un sombrero verdes, la princesa se dirige a la plataforma de lanzamiento observada por 50.000 pares de ojos, con Su Alteza Real el almirante Cunningham, Lady y el conde Granville, gobernador de Irlanda del Norte. Tras la visita de la princesa, Lady Rose escribió emocionada una carta a su hermana describiendo cómo la joven princesa Isabel había cautivado a las multitudes. Vi como una especie de cambio se apoderaba de ellos y podías ver cómo pensaban que había alguien más a su lado. La juventud y el encanto y lo agradable de su aspecto, como si estuvieran palmeando sus espaldas, como si ella les perteneciera. Debes sentirte muy orgullosa de ella, querida. Yo lo estaría. La tía de la reina era una gran jardinera y adoraba este lugar. Son una maravillosa mezcla de estilos que se remontan a los años 70. A lo largo de los siglos, cada guardián ha puesto su propio sello en los jardines y la tía de la reina no fue una excepción. Ella rediseñó y plantó la rosaleda de Granville. Ojalá el mío estuviera tan libre de malas hierbas. Se dice que a la reina le gustaba especialmente la afición de su tía al jardín y que sigue haciéndose cargo de él. A su cargo está Stephen Martelli, jefe de jardines y propiedades. ¿Su Majestad está interesada en las rosas? La reina adora este jardín. Ha estado aquí con nosotros en el pasado aunque todavía no pudo venir a ver el jardín. Aunque ese sea el caso, ella ha pedido que se tome una fotografía del jardín. ¿Y haces la fotografía? Sí, desde una posición elevada. Y ha enviado su carta de agradecimiento, así que sé que ha recibido las fotografías. Maravilloso. Ahora estas son las rosas trepadoras del final y más allá veo lo que me parece un monstruo.
Es una sola planta. ¿Es realmente? Una sola planta, sí. Es el rododendro más grande de Europa y mide más de 40 metros de punta a punta. Dios, voy por ahí podando rododendros, pero no me gustaría el trabajo de podar estos. La reina conmemora muchas de sus visitas con la adición de un nuevo árbol, y este es el primero que plantó en su gira de coronación. Tiene 60 años. Sí, sí. 63 años y es una magnolia, ¿verdad? Magnolia en efecto. Acabo de ver una pequeña pala. ¿Es una pala lo que hay detrás? Sí. Sí, es nuestra pala ceremonial para árboles. Oh Dios. Es la que usan nuestros invitados reales. Veo que su majestad la reina es la primera. Y luego la princesa real, duquesa de Gloucester. Y aquí están su majestad la reina Isabel y la reina madre en 1958, lo cual es encantador. Lamentablemente estamos demasiado temprano en el año para coger esta Magnolia Variety en flor. Sin embargo, su vecina cercana está dando un espléndido espectáculo. Oh, ahora veo que esto fue plantado por su majestad la reina el 11 de junio de 1993. Es una Magnolia Campbelli Darjeeling. ¡Qué bonito! Florece maravillosamente en este momento, siempre da un bonito espectáculo en esta época del año. Sí, por supuesto, hace que me apetezca una taza de té, ¿verdad? Es bastante glorioso, entiendo por qué su majestad ama tanto este lugar, debe haber tantos recuerdos de su infancia aquí. Y ella ama el jardín de rosas. Tristemente, por supuesto en esta época del año, abril, las rosas no están en flor. Me encantaría ver cuando lo estén. Tengo que preguntarle a Steven si me envía una fotografía. Mi gira por Irlanda del Norte me ha llevado al condado de Fermanagh, al oeste del provincia. La reina recibe una entusiasta bienvenida cada vez que visita, pero la opinión está dividida sobre su papel. Para la comunidad unionista, la reina es el máximo símbolo de su lealtad a Reino Unido, en cambio. Para muchos de los que quieren una isla unida, ella representa una potencia ocupante. Esta tensión política ha existido durante todo el reinado de su majestad, y ella se vio afectada personalmente por la muerte de su primo Lord Mountbatten. Pero el pueblo de Irlanda del Norte está esforzándose por dejar atrás sus problemas. Y fue aquí, las orillas del río Enniskillen, que su majestad eligió hacer un gesto simbólico. Enniskillen quedó trágicamente marcada cuando, en noviembre de ese mismo año, durante una ceremonia del Día del Recuerdo, estalló una enorme bomba de Lira, matando a 12 personas e hiriendo a 63. Pero esta es una ciudad donde católicos y protestantes continúan, y en el corazón de Enniskillen, la catedral protestante que se encuentra justo enfrente de una iglesia católica. Voy a reunirme con el decano de la Catedral de St. Macartin, el reverendo Kenneth Hall, para escuchar sobre la trascendental visita de la reina aquí en 2012. Gracias. Bienvenido a la Catedral de St. Macartins. Así que su majestad la reina vino hasta aquí, ¿verdad? Sí, llegó justo en la puerta y yo la saludé aquí mismo. ¿Estaba nervioso? Sí, un poco. ¿Así que llegó hasta aquí? Sí, esta placa conmemora la visita a Enniskillen. Sí, es precioso. Este es exactamente el pasillo por el que acompañé a su majestad, probablemente por el mismo camino que nosotros. Caminando, y ella evitó las parrillas. Lo hizo por los tacones. ¿Cómo se enteró de la visita, en primer lugar? La oficina recibió un teléfono de que alguien quería verme, así que me reuní con él y me dijo que probablemente vendría una visita a Enniskillen. Este hombre quería ver la catedral. Y me preguntaron cómo eran mis relaciones con la Iglesia Católica Romana de enfrente, y yo dije que eran muy buenas y que conocía muy bien a Monseñor. Bueno, ¿cómo reaccionaría él si su majestad cruzara la calle para ir a la iglesia? Y, por supuesto, yo no quise decir nada porque como iba a ir y decirle a Monseñor que la reina va a visitarlo. Así que crucé para preguntarle. Y al instante me dijo que no había ningún problema, encantado. Que era maravilloso. Absolutamente maravilloso. La calidez de la bienvenida que ella recibió ese día fue realmente increíble.
¿Qué tenía de extraordinario que la reina cruzara esta carretera ordinaria en Enniskillen? Fue que esta sería la primera vez en su reinado que ella había entrado en una iglesia católica en suelo irlandés. Solo unos pequeños pasos a través de la calle. Y ahí estaba. Fue como grandes pasos adelante, pero cuando vinimos aquí estaban todas las multitudes animando por aquí. Monseñor, me alegro de verle. Muchas gracias, Penny. Me alegro de verte. Por favor, pasa. Gracias. ¿No es precioso? ¿Cuál fue la primera impresión que le causó a su majestad entrar? Eso se veía claramente en las caras. ¿Verdad? Una de deleite ¿Verdad? y una de asombro. Y tan pronto como entramos, yo presenté a su majestad al cardenal, que la felicitó por su victoria en el Derby. Él conocía el camino al corazón de su majestad. Absolutamente. Cuando la reina visitó Irlanda del Norte, estrechó la mano de Martin McGuinness. Y alguien me dijo en su momento que ese apretón de manos tenía que ver con el pasado. Pero que cuando yo estreché la mano de la reina, ese fue un apretón de manos para el futuro. Creo que es absolutamente brillante. Estupendo. Tras la visita de su majestad, el artista local Actuo McDonough pintó una pintura del paseo de la reina a través de la carretera. Oh, es precioso. Es maravilloso, sí. Y hace que las iglesias parezcan más cercanas, ¿verdad? Glorioso el cielo sobre nosotros, ya sabe, capta algo de la esperanza del día. Y ahí está usted, Mr. Dean. Sí, está haciendo una declaración de que la ciudad y la calle es un lugar importante. Sí, es un lugar de encuentro, es un lugar para la gente. Ese es el lugar del futuro. Bravo. La historia de la isla norte ha sido compleja y a veces fracturada. Ha sido disputada, codiciada y dividida durante siglos. Así que no es de extrañar que la historia de la residencia real de Hillsborough tenga orígenes militares, cuyas pruebas se pueden encontrar en piedras del castillo. Se trata del fuerte de Hillsborough. No sé muy bien por qué está aquí. Tiene murallas alrededor y varias puertas. Esta fortaleza fue construida a mediados del siglo XVII por la familia Hill, que más tarde dio su nombre a la ciudad de Hillsborough. Es muy empinada. No sé a quién trataban de mantener fuera. Debe haber sido gente que pensó que podía escalar paredes muy altas. Oh, mira. Alguien ha entrado por la puerta con el equipo completo. ¡Wow! A Hillsborough Fort se le concedió una cédula real en 1660 por Carlos II. Cielos, él va a tocar la corneta. Y la importancia histórica del edificio sigue marcada hoy en día por la vieja guardia de Hillsborough. Cuando se presenta una guardia de honor ceremonial, creo que es costumbre inspeccionarla. Bueno, sería de mala educación no hacerlo. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Encantado de verles, están todos espléndidos. Andrew, ¿verdad? Sí, verdad. Encantado de verle. Cuando tocaron la corneta, estaban mirando hacia allí, pero era maravillosamente fuerte. Sí, como que rebota aquí, así que sí. Dios, tienes que mantenerte entrenando. Tienes que permanecer estoico. Sí, ¿verdad? Sí. Andrew Carrile es el corneta oficial del fuerte de Hillsborough, y estos caballeros con sus elegantes uniformes son voluntarios que mantienen vivo una tradición del siglo XVII. Todas las espadas y los uniformes son impresionantes y estos son absolutamente como lo serían antes. Sí, el uniforme se dice que está basado en el uniforme de la Guardia Holandesa de Guillermo III. La espada que llevamos es un sable de la caballería británica de 1796. Me parecen un poco letales. La única parte afilada es la punta, que descubro a mi costa. La Guardia de Hillsborough fue disuelta en 1891, pero estos caballeros están listos y esperando para responder a la llamada real a las armas. ¿Haréis guardia cuando la familia real venga a Hillsborough?
Bueno, si nos preguntan obviamente sí, pero esperemos que sí. Mientras los guardias esperan la llamada, el corneta Andrew ya está al servicio de Su Majestad. ¿Toca siempre que Su Majestad viene a Hillsborough? Sí, todas las visitas reales se sitúan justo delante puerta principal y anuncian la llegada de los coches. ¿Tienen una llamada especial para ellos? Sí, el saludo real y el de la reina. Podemos oírlo. Gracias. Mientras Andrew anuncia la llegada de la reina, mi viaje por Irlanda del Norte y mi visita a la residencia real de Su Majestad llegan a su fin. Eso es maravilloso. Lo que me impresionó durante mi estancia en Irlanda del Norte es la cantidad de cambios que Su Majestad ha visto en su reinado, que ha visitado en los buenos y malos tiempos. Desde su gira de coronación en 1953, a su visita simbólica a una iglesia católica en Irlanda del Norte por primera vez en 2012. Y ha sido maravilloso celebrar su 90 cumpleaños aquí en el castillo de Hillsborough. De forma espectacular. Comienzo mi gira galesa en la que probablemente sea la residencia real más dramática y grandiosa que este país haya. El castillo de Caernarfon fue la primera declaración de Eduardo en piedra construida para impresionar. Si las residencias reales se basaran en la ubicación, entonces esta es de primera, con vistas a la isla de Anglesey y al estrecho de Menai. Su propósito previsto era reclamar un derecho a soberanía sobre Gales y servir como sede del príncipe de Gales. Un título que se ha transmitido a los herederos reales desde entonces. Y 668 años después, nuestra reina continuó la tradición de entregar este antiguo derecho de paso. El 1 de julio de 1969, la investidura del príncipe de Gales tuvo lugar aquí, en este magnífico Caernarfon castillo. En su día, el castillo de Caernarfon fue una importante sede del Estado. Sus muros envolvían una ciudad entera, con 2 casas reales, un gran salón y 12 torres que ofrecían un magnífico alojamiento. Un castillo real digno del primer hijo y heredero de Eduardo. Allí está Eduardo II, el primer hijo de un rey inglés en llevar el título de príncipe de Gales. Siglos de intemperie han dejado irreconocible al príncipe Eduardo, pero en su época tenía un aspecto bastante elegante con sus galas. 21 príncipes y 668 años después ha llegado el momento de que nuestro actual clero corone a un nuevo príncipe de Gales. Y aunque el castillo lleva mucho tiempo residencia real, sigue teniendo una entrada real. Esta es la Torre del Águila y aquí hay una entrada bastante especial, es la entrada del monarca. En la época medieval, los miembros de la realeza podían llegar por agua y luego entrar por esta puerta. Así no tendrían que encontrarse con todos en la ciudad. Creo que se me permite entrar. Voy a intentarlo. Por supuesto, las cosas se han movido un poco. La investidura del príncipe de Gales fue un asunto muy público. Y el esplendor ceremonial fue el orden del día. Hubo una gran expectación en toda la nación, ya que fue uno de los primeros actos reales retransmitidos en directo y en color. La reina siguió la procesión hasta aquí. Todo aquí estaba lleno. Todos los grandes y los buenos de Gales estaban ahí. En las murallas había trompetistas que tocaban el abanico real. 4.000 personas asistieron a la ceremonia en el castillo. Y no era de extrañar que el evento fuera acompañado de un gran coro galés. Entre ellos había cantantes de los coros masculinos de Anglesey y Bangor. Es
Es agradable saber que los coros siguen funcionando hoy en día, y han tenido la amabilidad de volver para cantar uno de los himnos de la investidura. Dios bendiga al príncipe de Gales en galés y en inglés. Bravo, eso fue encantador. Creo que uno de su número fue en realidad aquí en julio del 1969. ¿Es usted? Ese soy. ¡Qué bonito! Duffy Evans es de la isla de Anglesey, justo al otro lado del agua de Ganavan, y tenía 31 años en el momento de la investidura. ¿Cuántos eran en el coro? En total, debía de haber unas 200 personas en el coro. ¿De verdad? Si tuvimos que venir en autocar desde Bangor, tuvimos que pasar la noche en la universidad. Ah, ¿de verdad? Y la policía nos escoltó hasta la universidad. Fue un día fantástico, la verdad. Una experiencia que nunca olvidaré. ¿Cuánto ensayasteis? Semanas, semanas y semanas. Muchísimo tiempo. Te apuesto. La ceremonia de investidura fue el clímax de meses de preparativos orquestados por el marido de la princesa Margarita, el renombrado fotógrafo Lord Snowdon, que ostentaba el título de condestable del castillo de Caernarfon. Al mismo tiempo, la fiebre de las inauguraciones se apoderó de la nación. Artistas, artesanos y diseñadores de toda Gran Bretaña trabajan duro para garantizar que el día no se... Todo tipo de recuerdos estaban disponibles, incluyendo tazas, sillas, cojines ceremoniales e incluso cortinas y cubrecamas. Pero no eran solo souvenirs los que se estaba preparando apresuradamente, en el periodo previo al inversionista. Voy a entrar en esta pequeña habitación que no se permite en la gira habitual. Lord Snowdon lo utilizó durante los preparativos para la investidura. Él lo llamó su propio lío. Y aquí es alguien que jugó un papel muy importante, aunque un poco desconocido en los procedimientos. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A finales de los años 60, David Mason era un joven metalista trabajando en técnicas experimentales con oro. Y se le encargó a corto plazo producir la corona de la nueva investidura. Así que la corona es de oro macizo. Oro macizo de 24 quilates. Bien. Vino el tipo a poner el punzón, Made in England como todo, y antes de que pudiera detenerlo cogió el punzón y golpeó el interior de la corona y ésta se hizo añicos contra el suelo. Esto fue a principios de junio. 3 semanas antes de la investidura no había corona. David tenía mucho trabajo por delante. No solo tuvo que fundir una nueva, aún no había resuelto el detalle más difícil, la forma esférica que debía completar la pieza. No veía la manera de formar un orbe de oro, con una integridad del 100%, sin ninguna costura, sin ninguna grieta. Estaba totalmente desconcertado por esto. Un sábado estaba viendo la televisión y había una competición de tenis de mesa y de repente hizo clic pelota de ping pong. Así que cogimos una pelota de ping pong y la pusimos en la solución de oro durante 4 noches y 4 días y terminó encima de la corona. Así que el orbe es, de hecho, una pelota de ping-pong. Una pelota de ping-pong de oro, pero una pelota de ping-pong. Dentro hay una pelota de ping-pong. Estaba tan apurada que cuando la reina se la puso en la cabeza, en cuanto apartó las manos, sus manos subieron inmediatamente y le costaba colocarse la corona en la cabeza, porque obviamente no encajaba a la perfección, y yo tenía temores de que se deslizara. La pompa del día culminó con el ritual de investidura realizado entre madre e hijo. La ceremonia se realizó aquí en este maravilloso círculo de hermosa pizarra galesa. Hubo un momento particular en la ceremonia cuando la reina abrochó la capa del príncipe de 20 años. Fue un momento tierno en medio de un mar de pompa y espectáculo. Yo, Carlos, príncipe de Gales, me convierto en vuestro señor de la vida y la muerte.
como la ceremonia llegó a su clímax. En todo el mundo, 500 millones de personas estaban pegadas a un televisor para ver los acontecimientos históricos aquí en Gales. Estoy en Gales visitando algunos de los lugares y personas que están al servicio de Su Majestad. He comenzado mi viaje en Caernarfon, un castillo cercano al corazón de la reina. Fue aquí donde en 1969 invistió a su hijo mayor como príncipe de Gales. Es justo decir que la mayoría de los príncipes anteriores, quienes eran una mezcla de escoceses y alemanes, mostraron poco interés por la nación galesa. Pero en preparación de su ceremonia, el príncipe Carlos recibió un curso intensivo de galés en Aberystwyth. El príncipe asiste a un curso de lengua e historia galesas de 9 semanas de duración en la universidad. Durante su estancia en la universidad, el príncipe Carlos se alojaría en la residencia Pantai-Selin. Su vecina de al lado era una nacionalista galés. El príncipe bromeó diciendo: «Espero que no vaya a estampar las paredes». A finales de los años 60, la monarquía de Gales atravesó un periodo difícil. El nacionalismo galés estaba en auge y era crucial que el príncipe Carlos llegara al corazón de los galeses. El periodista político Gwen Mees recuerda el día en que la reina presentó al nuevo príncipe de Gales a las multitudes y nos encontramos en el mismo balcón. Aquí es donde Su Majestad presentó al nuevo príncipe de Gales a la multitud, ¿no es así? Sí, y hubo un gran entusiasmo público aquí en Caernarfon. La ciudad estaba llena de fiesta, las tabernas estaban llenas, la gente se alineó en las raíces de la procesión real y cuando salieron aplaudieron. Y ahí estaban. ¿Los galeses lo estaban esperando? Sí, la mayoría de los galeses estaban a favor, pero era un periodo bastante turbulento en Gales. El primer parlamentario nacionalista galés había sido elegido en 1966. La Sociedad de la Lengua Galesa estaba pintando señales inglesas en las carreteras. ¡Oh, Dios! Y hubo una campaña de violencia de bajo nivel bombardeando oleoductos e instalaciones. Así que este lugar estaba inundado de policía y de la policía especial, pero dentro de eso, había un gran aire de celebración, con la gente esperando con entusiasmo este evento. Las multitudes en la plaza de Caernarfon le había dado a su príncipe una calurosa bienvenida que demostraría para siempre el valor de la ciudad. Afecto que le profesa el pueblo de Gales. ¿Ve usted que se repetiría una investidura aquí en el futuro? Ciertamente creo que si hablas de cómo la gente de Gales ve la monarquía y ve al príncipe Carlos y al príncipe Guillermo. El príncipe Guillermo es muy popular. Él pasó varios años aquí en Anglesey volando helicópteros y logró ganarse el respeto de todos por eso y creo que hay un gran apoyo para que se convierta en el príncipe de Gales en sucesión del príncipe Carlos cuando llegue el momento. Si otra investidura de este tipo se lleva a cabo, yo creo que sería una interesante cuestión política. Tras su investidura, el príncipe Carlos se embarcó en un viaje real a la antigua usanza. Una oportunidad para poner a prueba algunos de su recién adquirido galés. Fue un viaje intenso de 4 días que llevó a Su Alteza Real desde el castillo de Caernarfon, pasando por la zona rural del centro de Gales, hasta la costa sur, culminando en Castillo de Cardiff. Fue el comienzo de la historia de amor del príncipe con Gales. En 2007, él y la duquesa de Cornualles se instalaron en Caernarfon, en una casa de campo. Me dirijo avanzando en mi viaje para visitar las zonas de Gales que tanto significan para el príncipe de Gales y la reina. Hola. Gracias. Es encantador. Estoy embarcando en el famoso ferrocarril Rouse Highland en Snowdonia. Adiós. Esta vía estrecha del siglo XIX funciona como línea patrimonial que transporta más de 250,000 de pasajeros al año.
Todos tan emocionados como yo por retroceder en el tiempo hasta la era del vapor. La máquina de vapor que tira de este tren se llama Príncipe, construido para esta línea de ferrocarril de nuevo en 1863. Fue bautizada en honor del entonces príncipe de Gales, hijo mayor de la reina Victoria, el futuro rey Eduardo VII, y como yo, debe haber sentido que no podía haber una mejor manera de ver Snowdonia. Cuando se reabrió este tramo de la vía en 2003, el conductor del tren no era otro que Su Alteza Real el Príncipe Carlos. Y si él puede hacerlo bien, no hay nada que me impida a mí intentarlo. Es muy rígido. Tony Williams fue el piloto que se paró en el estribo con el Príncipe Carlos en 2003. Quédate ahí, sí, eso es todo. Eso es todo, me aferro a eso. ¿Y yo realmente estoy conduciendo el tren? Sí. Es un ruido encantador que me recuerda a mi infancia. Y el olor del aceite de vapor puede llegar a ser un poco adictivo, por eso estoy aquí. Una vez que empiezas a olerlo, solo quieres quedarte en él todo el tiempo. Estamos tomando una curva. ¿Tengo que ir más despacio? No, vas bien a esta velocidad. ¿Estás seguro? Sí. Si me veo un poco nerviosa, es porque lo estoy. No es tan fácil como parece, ya sabes. No puedo ver la vía del tren. Desapareció. Johnny confía lo suficiente en mi capacidad como para tomarse un descanso. Es un hombre valiente. Oh, todavía estoy en la pista. ¿Podrías conducir en mi lugar mañana para que pueda tener un día libre? Este glorioso ferrocarril fue construido para dar servicio a las canteras de pizarra de Snowdonia. La minería de muchas formas ha sido una industria muy importante en Gales. No solo el carbón en el sur, sino que aquí, en las montañas del norte, también hay una larga tradición de extracción de cobre, plomo, plata y oro. Pero no se trata de un oro cualquiera, sino del oro de la familia real. Cuando la reina madre se casó en 1923, utilizó oro galés para su anillo de boda. A lo largo de los años, el oro local se ha regalado a la realeza, lo que ha permitido a la reina, el príncipe Carlos y, más recientemente, al príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge continuar la tradición. Con este anillo me caso contigo. El oro del anillo de Catalina procedía de las colinas que rodean la pequeña ciudad galesa de Dole, en el norte de Gales, donde había una próspera explotación de industria minera de oro desde mediados del siglo XIX. Voy a conocer a uno de los últimos hombres que han trabajado en las minas de oro de Gales, Ray Roberts. Es un hermoso día. Lo es. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos justo debajo de la mina de oro Ind, en el corazón de la zona minera de oro de Gales. ¿Cuándo dejaron de explotarse las minas? Hace unos 18 años la última mina de oro. Sí, ¿y seguían encontrando oro allí? Sí. Sí, no pararon porque no estaba. Solo que es muy caro buscarlo. En el apogeo de la fiebre del oro habría cientos de mineros trabajando en la montaña. ¿Esta es la entrada a la mina? Sí. Esta es la mina Griffith, la que todavía produjo oro hasta 1998. Tan mojada y siempre goteando del techo, supongo. ¿Hasta dónde llegan los túneles? Todo el camino dentro de la montaña. Si pensaban que tenían que bajar, Veo. hundían un pozo y luego otro por debajo para bajar otra vez. Así que la montaña tiene kilómetros de túneles. ¿Cómo era trabajar en una mina como esta? Es oscuro, frío, miserable, te mojas bastante. Lo disfruté. Fue bastante agradable trabajar allí. A mí no me gusta la oscuridad, el frío, ni lo miserable. Aunque la mina cerró en 1998, hay todavía un gran interés por el oro auténtico de Gales. E incluso después de trabajar con oro durante años, Ray aún siente verdadera pasión por este raro metal galés. ¡Oh cielos! Este es el verdadero McCoy, entonces. Entonces sí que hay oro más grande por ahí. Hay piezas más grandes, pero esta es una pieza que tengo. Es una gran pieza de oro. ¿Cuánto pesa? Casi 5 gramos. Es increíble.
¿Sería capaz de notar la diferencia entre el oro galés y el oro que llevo puesto? A mí me parece un color más intenso, el oro galés. ¿Más rosado o algo así? ¿Crees que en tu vida volverás a ver oro extraído aquí? Sí, eso espero. La empresa para la que trabajo ahora acaba de solicitar un plan para reabrir la mina. Mucha suerte y espero que haya mucho oro en la colina de la montaña. Creo que todavía está ahí, ¿por qué no? Así que con un poco de suerte esta histórica industria galesa pronto volverá a funcionar y con suerte reponiendo los suministros de los Goldsmiths reales. Estoy dejando las montañas de Snowdonia detrás de mí y hacia el sur. Al igual que el príncipe Carlos hizo en su gira de investidura, parando en el condado de Pembrokeshire, en la costa sur. Es una zona de Gales famosa por algo que la reina considera tan preciado como el oro real. Buena niña. ¡Qué buena niña! Ven y dame un beso, niña buena. La reina recibió su primer corgi cuando era pequeña y desde entonces sigue siendo una amante de los corgi. Y debo decir que estoy de acuerdo con ella, yo mismo he tenido 4 y conozco el camino a sus corazones. En realidad es muy simple. Ichi. Aquí tienes, haz lo que quieras ahora. Hay 2 tipos de corgi. Ichi es un corgi galés de Pembroke, particularmente de Pembrokeshire, la raza preferida de su majestad. Son ligeramente más cortos de longitud y de huesos más finos que sus congéneres primos lejanos, los Cardigan Welsh Corgi. Mary Davis es una artesana ganadora de Pembroke Corgi Enthusiast. Ven, aquí están tus amigos, mira. Ella es tan fuerte. Mary y sus perros han estado al servicio de su majestad de una manera única. ¿Cuánto tiempo llevan criando corgis? 35 años. ¿De verdad? ¿Y has tenido 1 o 2 de ellos que han ido al palacio? En 1993 la reina utilizó uno mío para reproducirse. ¿Cuántos cachorros produjeron? 4. ¿Tuvo alguno? Sí, tuve uno llamado Kiss. Oh, pensé que ibas a decir que se llamaba Queen. Los corgis son unas mascotas maravillosas, pero vale la pena recordar que no hace mucho tiempo habrías visto a estos duros perritos trabajando en las granjas y campos del oeste de Gales, donde eran criados especialmente para conducir ganado. Miren eso, ¿no es maravilloso? ¿Pueden verlos arreando ganado? ¿No pueden? Si tú puedes. Absolutamente nos están arreando en este momento. Sí. La reina siempre ha sido leal a la raza. ¿Qué crees que le gusta? Son muy adaptables. Obviamente tiene que tenerlos a veces en el Palacio de Buckingham, a veces Windsor, a veces Sandringham, y son leales a sus dueños, así que no les importa dónde tengan que ir. La reina ha tenido un total de 30 corgis a lo largo de su vida, e incluso fue pionera en tener su propio corgi Dachshund, un cruce conocido como Dorgi. Daphne Slauk ha conocido a su majestad en varias ocasiones en su papel de criadora de perros de la reina. Solía llevar cachorros a la reina para enseñarle si quería 1 o 2. Sí, si quería un cachorro, solíamos llevar un par a Windsor y enseñárselos. Y en una ocasión no podía decidir cuál quería, así que se decidieron por los 2. El príncipe Carlos y la princesa Ana estaban allí, y ella les dijo a los niños: no le digáis a vuestro padre que tenemos 2 cachorros nuevos con vosotros. Y cuando la reina tuvo un cachorro negro, me llamaron y me preguntaron si me gustaría tenerlo. Oh, ella te dio uno. ¡Qué linda! Sí, era un perro precioso. ¿Cómo lo llamaste? Jaime. Jaime. Sí, su nombre registrado era Windsor Head. Entonces, cuando la reina vino aquí en el 82, le escribí y le dije si le gustaría verlo y ella lo hizo. Dice que la reina estaría encantada de reunirse dentro de Cambria House a la 1 de la tarde del jueves, 8 de abril. Ah, y aquí estás. ¿Y estaba feliz de volver a verlo? Apuesto a que sí. Oh, es una foto maravillosa. ¿Se comportó bien? Muy bien. Oh, gracias a Dios que sabía que estaba en presencia de su majestad. Creo que sí. ¿Cuál es su objetivo al criarlos? ¿Su personalidad o su apariencia? Bueno, solo personalidad y amabilidad, ¿sabes? Eran unos perritos muy brillantes. Sí, lo son, pero la gente piensa que no son amigables, piensan que muerden los talones de la gente. Bueno, pueden hacerlo.
Recuerdo cuando tuvimos nuestro corgi. Le dije a mi fontanero que teníamos un perro nuevo o él dijo, me encantan los perros, solo hay una raza de perros que no me gusta. Le pregunté cuál y me dijo corgis. Creo que es bastante maravilloso que este pequeño y valiente perro haya pasado de trabajador agrícola a compañero real en menos de un siglo y todo gracias a su majestad, la reina. Estoy en Gales conociendo a la gente y visitando los lugares que significan tanto para la reina y su Alteza Real el Príncipe Carlos. Y mi viaje me ha llevado a la impresionante costa, donde un joven príncipe de 20 años desembarcó del yate Real Britannia en 1969 en su gira de progreso real y siguiendo su camino. También he viajado por el agua. Se trata de Ramsey Sound, frente a la costa de Saint David. Es maravilloso estar aquí en el agua hoy, pero he sido informada de que este es uno de los tramos más peligrosos de la costa de Gales. Así que gracias a Dios hay un bote salvavidas. Como en una carrera insular, nuestra seguridad en el mar siempre ha sido una prioridad. El rey Jorge IV se convirtió en el primer patrón de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas de regreso en 1824. La reina asumió el trono en 1952, siendo este uno de los primeros patrocinios de su reinado. Al servicio de su majestad y encabezando la tripulación de Saint David está Coxendine Jones. Su Majestad es ahora la patrona del RNLI. ¿Ha estado alguna vez en Saint David? Creo que fue en 1955 cuando vino a la catedral y uno de mis predecesores como timonel llevó a cabo un gran rescate en vientos huracanados de un barco petrolero que se había partido por la mitad en la tormenta y rescataron a 35 personas muy cerca de la nave, sí. ¡Oh cielos! En su papel de patrona, la reina agradeció personalmente al timonel William Watts Williams y su tripulación su valentía. Hoy en día, el continuo apoyo de su majestad a la organización benéfica ayuda a atraer financiación para proyectos como la estación de botes salvavidas de Street David, de 9,5 millones de libras esterlinas, actualmente en construcción. ¿Tiene todas las comodidades dentro? Sí, esa es una de las cosas importantes. El cobertizo para botes tiene más de 140 años y no tenían cosas como salud, seguridad, evaluaciones de riesgos, salas de capacitación y todo ese tipo de cosas en esos días. Y solían remar el barco. Sí, renaban y navegaban. ¿Quién abrirá tu nueva casa flotante? Me gustaría saber la respuesta a esta pregunta. No lo sé. Tal vez te traigamos de vuelta. El encuentro de la reina con la heroica tripulación del bote salvavidas de Saint David tuvo lugar muy cerca de la Catedral de Saint David. La reina y el duque asistieron a un servicio religioso en la Catedral de Saint David, el Santuario Nacional de Gales. Esta visita a la catedral fue histórica, la primera de un soberano reinante desde Eduardo y en el año de 1284. La visita de su majestad en 1955 fue el comienzo de una relación especial con la pequeña comunidad de Saint David. En 1995 incluso concedió este asentamiento rural de solo 1.600 personas el estatus de ciudad después de que el gobierno recomendara que su título histórico se reinstalara. Pero lo intrigante de esta catedral es que su majestad tiene un asiento propio en su interior. Cada catedral tiene un capítulo catedralicio, un consejo especialmente seleccionado que supervisa sus asuntos. Pero Saint David's es la única catedral que honra al monarca con un lugar oficial en el capítulo y una posición especial propia. Esta asociación real se remonta a tiempos bastante oscuros. En el siglo XVI, cuando Enrique VII disolvió los monasterios, el colegio religioso asociado con esta catedral fue despedido, y el maestro del colegio fue expulsado del cabildo. Y desde entonces el puesto ha pasado de monarca a monarca. Saint David también acogió al príncipe Carlos en su gira de investidura. Sin duda visitó el puesto de su madre por el camino. Siguiendo su camino hacia el este, su siguiente parada fue en los valles mineros del sur de Gales, una región que ha pasado por buenos y malos momentos.
el tío abuelo del príncipe Carlos y su predecesor, el rey Eduardo de Gales VII. Vino aquí durante la depresión en 1936 para ofrecer su apoyo a la comunidad minera. La parte más negra de toda su visita fue en Dallas, pero ahora todo está ahí desierto. Algo vamos a hacer, dijo el rey. A principios de los años 50 la industria estaba de nuevo en marcha, pero seguía afrontando tiempos difíciles. Durante el reinado de la reina, Gales del Sur ha sufrido grandes cambios. Cuando la reina llegó al trono, este paisaje estaba dominado por las industrias del carbón y el acero. Hace 50 años, en 1966, la reina vino aquí, a un pueblo minero de carbón hasta entonces poco conocido, cerca de Merthyr Tydfil. El nombre de la ciudad es Aberfan. La muerte no es ajena a las comunidades mineras de Gales, pero un desastre como este supera cualquier límite de experiencia o aceptación. El 21 de octubre, 1966, una montaña de desechos apilados en la ladera del pueblo se derrumbó en un terremoto. Un catastrófico movimiento de tierra. En menos de 5 minutos, la escuela infantil de la localidad quedó sepultada. 116 niños y 28 adultos murieron en un desastre que aún se llora el día de hoy. ¿Y después se llamó Panglas? Panglas sí. ¿Cuál era simplemente el nombre de la escuela? Escuela Panglas. Jeff Edwards fue el último niño en ser sacado con vida. ¿Esta era el área principal? Era el sitio de la escuela y ahora es el jardín memorial y efectivamente cada área verde que tenemos a cada lado representa el aula. Correcto, y este pasillo por el que estamos caminando habría sido el salón principal de la escuela. El día 21 de octubre de 1966 se escucharon truenos o el sonido de un trueno y que progresivamente fue empeorando y el maestro tranquilizó a la clase diciendo que no se preocuparan, que solo era un trueno. El trueno era el ruido del montón de escoria de la montaña que empezaba a derrumbarse y a caer hacia el pueblo. El material bajaba por la ladera de la montaña, golpeó la pared de este lado y arrastró todo hacia donde yo estaba sentado aquí. Y aquí es donde yo estaba sentado. Supongo que fue el edificio derrumbado además del lodo. Todo el barro y todo el edificio, el techo se había derrumbado y yo quedé enterrado bajo toda esta avalancha de material y la única razón por la que sobreviví, donde otros en la clase perecieron, fue el hecho de que tenía una bolsa de aire para poder respirar. De los 34 en la clase, solo 4 de nosotros sobrevivimos. 8 días después del desastre, Su Majestad y el Duque de Edimburgo vinieron a Aberfan a presentar sus respetos y conocer a algunos de los padres en duelo. Subió al cementerio y estaba tan visiblemente disgustada que en las conversaciones que he tenido con los padres sintieron que ella no vino como una reina, sino como una madre. Esa fue la simpatía que expresó a esos padres como madre. Una madre afligida por la pérdida de sus hijos. ¿Hay alguna persona que aún viva aquí que recuerde 1966? Sí, muchos de ellos aún viven en las mismas casas. Este año es el 50 aniversario del desastre, así que algunos todavía esperan que sus hijos vuelvan a casa después de 50 años. Desde 1966 la reina ha hecho 3 visitas más a esta pequeña comunidad. Recientemente y de manera más conmovedora, en 2012 ella vino a inaugurar oficialmente una nueva escuela primaria en Aberfan, cumpliendo una promesa hecha a un padre afligido después de la catástrofe. Fue recibida en la escuela por la directora Simone Rodin. Supongo que entonces tenía un aspecto muy diferente, ¿verdad? Pueden ver que frente a nosotros estábamos nuestros niños alineados ondeando banderas y completamente emocionados por la llegada de Su Majestad. ¿Y le mostraste los alrededores? Sí, le di un recorrido por nuestra escuela. ¿Puedo hacer un recorrido? Sin duda. Gracias. Esta es la placa que Su Majestad descubrió mostrando la apertura oficial de nuestra escuela. ¿Y la foto? ¿La vio? Ella lo hizo, sí. ¿Le ha gustado? Se rió. Me encanta.
Es bonito y brillante. Sí, es hermoso. Es precioso, sí. Do the children now? ¿Saben ahora los niños mucho sobre el desastre que ocurrió? El desastre se discute en la escuela, es parte de nuestra historia, es parte de nuestras asambleas, obviamente en el momento del aniversario. Pero la visita de la reina fue para inaugurar la nueva escuela, fue un signo de celebración. El desastre de Aberfan siempre será recordado claramente, pero ese día se trataba de mirar hacia adelante y abrazar lo que está por venir. Bravo, eso es maravilloso, maravilloso. ¿Y luego se fue de allí? Donde el helicóptero estaba esperando. Oh, no creo que el mío haya llegado todavía. Tal vez venga ahora. Nada te prepara para una visita a Aberfan. La sensación de tragedia de alguna manera todavía se siente. Una visita de la reina no puede cambiar nada de eso. Pero ver la escuela me hace darme cuenta de algo. Su presencia atrae el apoyo y la atención de la nación. Quizás ese sea uno de sus papeles más importantes. Comencé mi viaje real por Gales en el castillo de Caernarfon, construido por Eduardo y para consolidar su poder y riqueza en Gales. Mientras estrechaba su control sobre las fronteras, también se dedicó a modernizar las monedas del rey con la creación de una nueva y ambiciosa Real Casa de la Moneda en la Torre de Londres. Una institución real que lleva funcionando más de 1000 años. Y en 1968, en preparación para la decimalización, la reina y el príncipe Carlos realizaron la acuñación oficial. La primera prioridad es producir los 4.000 millones de monedas decimales que se necesitarán cuando Gran Bretaña pasara a ser decimal en 1972. Me reúno con el conservador jefe Graham Dyer, que empezó a trabajar para la fábrica de la moneda en los años 60. El monarca siempre ha estado asociado a la Real Casa de la Moneda. Nos consideramos absolutamente al servicio de la monarquía desde hace más de 1000 años. ¿Y su majestad hoy en día sigue estando involucrada? Sí, siguen siendo las monedas de la reina. Sí. Sí, seguimos necesitando su autoridad antes de emitir una nueva moneda. En su largo reinado de 64 años, es extraordinario, ¿no? ¿Cuántos retratos diferentes hemos tenido en nuestras monedas? La forma en que ha funcionado ha sido cada 20 años aproximadamente. En realidad, comenzando con el retrato de Mary Gaelic en el año de la coronación, 1953. Ella se ve tan joven y tan hermosa, es encantador. Esa sensación de la nueva era isabelina. Absolutamente, y la esperanza. Algunos de nosotros de cierta edad lo recordamos. Esos somos nosotros. Esta fue la cabeza que siguió y se preparó con la decimalización en mente para hacer las nuevas monedas decimales más distintivas de la antigua. Veo. El retrato de la reina fue actualizado de nuevo en 1985 y por cuarta vez en 1998. Acabamos de adoptar el quinto retrato para la moneda circulante. En realidad, es este retrato de Jody Clark. ¿Son estos los que se produjeron para este año? Estas son las monedas especiales producidas para el 90 cumpleaños de la reina. Veo. ¿Las monedas valen dinero? Estas monedas tienen un valor facial, en este caso de 1000 libras, este caso 500 libras. Entonces, si voy a una tienda, ¿no podría comprar algo con eso? No, esto es 1 kilo de oro, esto es 1 kilo de plata. En realidad. Y les damos un valor nominal de 1.000 libras o 500 libras para que sean monedas reales, pero valen más para un coleccionista. No haré eso. Así que cuando me den una moneda de 1000 libras la conservaré. Mi siguiente parada es el departamento de diseño de Royal Mint para conocer a Kerry Davis, grabadora de monedas. Kerry, ¿cómo empieza una moneda? Para una moneda en Reino Unido, solemos tener unas instrucciones de diseño y luego es un concurso anónimo. Incluso para el retrato de Su Majestad. Para la reina había que entregar un modelo, así que es muy diferente a cualquier otro tipo de concurso. Una vez el diseño ha sido aprobado, se crea un gran molde de escayola para que los grabadores trabajen en los detalles. La mejor manera de ilustrarte el proceso es mostrándote Jemima Pudleduk, quien yo amo.
Esto empieza como un disco grueso y plano al que transferimos el diseño a la superficie y luego tallamos lo que llamamos el negativo. Una vez que estamos listos para hacer el molde, ponemos un agente liberador para que al verterlo sobre el yeso húmedo sea capaz de salir así. Lo que es tan inteligente es que tenemos la vista de su pequeña capa, pero se nota que son sus plumas. Eres brillante. ¿Podré pagar con Jemima Padodak? Lo harás, ella te costará 50 peniques en el bolsillo. Jemima Padodak, Peter Rabbit y amigos pronto se acuñarán como un juego de monedas de 50 peniques para celebrar el 150 aniversario cumpleaños de Beatrix Potter. Pero no solo diseñan monedas en la Real Casa de la Moneda, sino que también hacen dinero. El jefe de equipo Jamie Bennett me lleva a la planta de producción, que debe ser el lugar más ruidoso de Gales. ¿Qué son las monedas? Esta es la nueva moneda de 1 libra que se pondrá en circulación el año que viene. La Real Casa de la Moneda está produciendo una cantidad increíble de 1.400 millones de estas nuevas monedas de libra. Cada una de ellas con el retrato del 90 aniversario de la reina. Están especialmente diseñadas para impedir su falsificación y la característica más destacada es que tiene 12 caras, igual que las antiguas. Primero revisamos cada lado y luego la parte trasera para asegurarnos de que no haya grietas por la calidad. ¿Quieres coger algunos? Sí, hay. Mete las manos ahí. Vaya. Mira eso. No parece dinero, ¿verdad? Hay que mirarlo como si fuera metal. No puedes verlo como si fuera dinero. Entonces aparecen signos de dinero en los ojos. Entonces, con 2.000 millones de monedas británicas al año que se acuñan aquí, en Gales, los peniques que acaban en nuestros bolsillos siguen una tradición real centenaria que no muestra signos de desaceleración. ¡Qué lugar tan extraordinario! Creando diseños, haciendo dinero. Estoy muy contenta de haber estado en el Royal Casa de la Moneda. La última parada de la gira de investigación del príncipe Carlos por Gales en 1969 fue Cardiff, donde pudo disfrutar de una deslumbrante variedad de exposiciones y actuaciones musicales. Hubo exhibiciones deportivas y de algunas de las recreaciones que disfrutan los jóvenes. Parecía que el príncipe Carlos también los disfrutaba. He llegado al final de mi propia gira en el país. No se me ocurre mejor manera de terminar mi estancia en Gales que pararme en los jardines del castillo de Cardiff escuchando a estas encantadoras damas tocar el arpa. 4 de estas jóvenes músicas de talento son de la Real Escuela Galesa de Música y Arte Dramático. Pero la arpista del centro es Claire Jones, ex arpista oficial del Príncipe de Gales. Aún no eres el arpista oficial del Príncipe de Gales. Ocupé el puesto durante 4 años y en ese tiempo hice unos 180 compromisos para la familia real, incluyendo cosas como 1 a 1 para su majestad. ¿A la reina le gusta el arpa? A ella le encanta el arpa y también tuve la oportunidad de tocar en el concierto de mi vida que fue la boda real del príncipe William y Catherine Middleton. ¿El Príncipe de Gales restableció el cargo de arpista? Sí, lo hizo, y ahora van por su 5º arpista. Da para una persona joven galés para lanzar el comienzo de su carrera. Estos jóvenes, algunos de ellos, pueden optar al puesto de arpista real y tal vez un día podrían tener esa posición también. ¡Qué maravilla! Crucemos los dedos por todos ustedes. Qué apropiado que mis viajes por la tierra de la canción terminen con un encuentro melodioso. Mi viaje para visitar las residencias oficiales de Su Majestad me ha llevado a los 4 rincones del reino y ha sido un viaje maravilloso. He tenido la suerte de visitar castillos. He viajado en barcos preciosos. Glorioso. Y he conocido a personas que continúan con algunas tradiciones reales maravillosamente arcanas. Suelta. Algunas de estas costumbres se han mantenido sin cambios a lo largo de los siglos. Pero lo que me llamó la atención en mis viajes es cuánto ha cambiado el Reino Unido durante el reinado de Su Majestad. Y hay un teléfono. La tecnología ha avanzado. El mundo se ha reducido y nuestro sentido de identidad regional ha aumentado.
pero a lo largo de estos tiempos de cambio la reina sigue siendo una constante. Su dedicación a nuestro país es bastante notable. Feliz cumpleaños, señora.